Muy buenos días, queridos hermanos. Queremos extenderles una cordial bienvenida a todos ustedes. Vamos a empezar nuestro programa de Escuela Sabática y queremos darles un saludo allá donde están, en sus casas, a todas las personas que nos están mirando a través de las redes sociales. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que podamos nosotros gozarnos en el Señor. ¿Qué les parece si ahí donde están en su casita entonamos un hermoso canto, como dice aquí? Todos juntos a Jesús cantemos. Vamos a entonar este canto, vamos a regocijarnos en el Señor y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos dé un hermoso Todos juntos de Jesús cantemos su misericordia y su bondad. En mansiones celestiales nos prepara un bello hogar. Cuando al cielo lleguemos, y alegre y bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Mientras juntos peregrinamos, nubes oscurecerán el sol. Pero cuando el viaje acabe, no habrá sombras ni dolor. Cuando al cielo lleguemos, y alegre y bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Adelante el premio nos espera, contemplar a nuestro Salvador, ingresar por los portales y en las calles de oro andar. Cuando al cielo lleguemos, alegre y bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Victoria vamos a cantar. Victoria vamos a cantar. Muy bien, vamos a seguir alabando a nuestro Padre Celestial como Él se merece, porque Él es digno de toda honra y gloria, ¿verdad? Cantemos. Tuyo soy, Jesús, pues oí tu voz, que en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas de fe subir, y más cerca estar de ti. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de la luz, viva yo, buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, motivado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu
cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Amén, amén. Ahí donde estamos, queridos hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia nos alcanza en todo momento, en todo lugar. Padre Celestial, permite que en este día podamos nosotros gozarnos en tu presencia, Señor, concentrándonos en tu poder y sabiendo, Señor, que tu venida es cada día más cerca. Padre Celestial, permite que tú seas el invitado de honor y podamos nosotros gozarnos junto a ti, Señor. Bendice este programa de Escuela Sabática, abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que podamos nosotros recibir estas palabras y la podamos atesorar en nuestro corazón y ponerla por práctica, Señor. También bendice a los hermanos que van a tener la palabra de oración, la lección, Señor, para que podamos nosotros aprender cada día más, Señor. Quédate pues en nuestro medio, en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestros hogares también. En Cristo Jesús, amén, Señor. Feliz sábado, hermanos, que estamos en casa. Les damos gracias por su compañía. Es bonito estar aquí en la iglesia. Tal vez las personas que estamos aquí, las unas cuantas que tenemos aquí, pueden sentir lo que yo siento. ¿Sí o no, Rafael? Exactamente. Bienvenidos a todos y nos gozamos en esta mañana de poder unirnos a través de este medio a los miembros de la iglesia de Laguna Niguel y también a todas aquellas personas que comparten nuestra misma fe, ¿verdad? A través de la página de nuestra iglesia. Se les extraña mucho, ¿sí o no, Daniel? Creo que mirar a cada persona, cuando lo veo a Daniel, le digo, wow, ¿cuánto tiempo te conozco? Creo que está apagado. Entonces, el título de esta semana se llama La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Creo que es un buen tema. Todo el trimestre estamos hablando de la Biblia, pero esto dice fuente autoritativa de nuestra teología. Nuestra teología es la forma que miramos la religión. Creo que la lección está hablando que todas las religiones cristianas dicen que utilizan la Biblia como su base, pero hay muchas cosas que le afectan en eso. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy día. Vamos a estar mirando cómo la tradición afecta eso, cómo la experiencia afecta eso, cómo la cultura, la razón y la Biblia misma afecta cómo nosotros miramos a la Biblia. ¿Tienen algún comentario en eso? Algo tal vez que comenzar un poquito antes de llegar a la lección, porque la lección nos va a tomar un poco de tiempo, creo. Mirando en el tiempo en que estamos, en las circunstancias que estamos, mismo lo decías, que es agradable poder ver a los hermanos y llegamos a este trimestre a cómo interpretar la Biblia. Hoy escuchamos o vemos muchas personas que hablan, que interpretan la Biblia, pero en este trimestre estamos mirando cómo interpretar nuestra Biblia y cómo influye en nuestras vidas, ¿no? A mí se me ha hecho algo como interesante. Estamos pasando esta situación y nuestro trimestre es cómo interpretar la Biblia.
Hace tiempo tuvimos un tema que creo que yo lo di, sé que yo lo di, que la Biblia es nuestro manual de la vida. También es nuestro manual de nuestra vida para cuando tenemos una pandemia, cuando tenemos problemas, cuando estamos tristes, todas esas cosas. Entonces es lo que vamos a mirar hoy día. Vamos a comenzar con la tradición. Pero ¿qué es lo que nosotros creemos que es la tradición? Es algo tal vez un poco broad de que decir, ¿no? Pero ¿qué es una tradición? Bueno, todas aquellas cosas o costumbres que tenemos, ¿no? Se podría decir. Claro. Bueno, yo soy de Perú. Ustedes son de México, ¿sí o no? Tenemos diferentes tradiciones en nuestra comida, en nuestra forma de vestir, de diferentes cosas. Como yo me acuerdo hace tiempo, yo les he contado esta historia, teníamos unas personas, pastores que me estaban hablando, me estaban diciendo, hey, ¿sabes qué? Nosotros conocemos a los americanos cuando vienen aquí. Le digo, ¿por qué? Porque tienen su manga larga y no tienen corbata. Dice, aquí nosotros nos ponemos la corbata, nos ponemos el terno, todo. Pero esa es la tradición. Entonces ellos miraban una costumbre, una tradición, como si fuera, de verdad, como dice la Biblia, como si fuera una ley de Dios. Entonces vamos a comenzar un poquito con lo que dice aquí. ¿Okay? La lección, mira, la introducción a la lección de ese día dice, la tradición en sí misma no es mala, da a los actos recurrentes de nuestra vida cotidiana una cierta rutina y estructura. Nos puede ayudar a mantenernos conectados con nuestras raíces. Vamos a comenzar a leer en Marcos 7, del 1 al 13. Entonces esta es una instancia donde Jesús tiene que hablar con la tradición, con lo que ellos están pasando, con lo que ellos llamaban ley a lo que era tradición. Entonces, cuando lo tenemos, comenzamos despacito. ¿Quieres que empiece a leer? Sí, por favor. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, a los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto no lavadas, los condenaban. ¿Por qué los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen? Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Hasta ahí, ¿quieres que siga leyendo? Vamos a mirar unos cuantos versículos. Entonces, en el comienzo dice que los fariseos están viendo a los discípulos. ¿Sí o no? ¿Así es la forma que debemos comenzar con la Biblia? Creo que no. La Biblia comienza con nosotros primero, de adentro para afuera. Entonces, mira lo que dice. Los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas. ¿En qué parte de la Biblia habla de manos inmundas? Antes de eso. Vamos a seguir yendo. Esto es, no lavadas, las condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Pobrecitos, si no tuvieran agua portable por ahí, no podrían comer. O sea, vemos aquí que es malo lavarse las manos antes de comer. No es malo. No es malo, ¿verdad? Yo creo que es un principio de higiene, pero como dices, algo muy curioso, ¿no? Los fariseos miraban a los discípulos y miraban lo que hacían ellos, pero nosotros, ¿qué es lo que miramos de las personas? ¿Las cosas que hacen ellos o nosotros qué reflejamos? ¿A quién reflejamos, no? Claro, un ejemplo chiquito, tal vez en nuestro tiempo, en esos tiempos era eso. Imagínate, alguien agarra una naranja, se comienza a comer. ¿Así lo va a hacer inmundo? Tal vez lo hemos hecho nosotros mismos, ¿no? Por eso es que estaba mirando ese versículo, digo, wow. Y ellos tenían que lavarse las manos bastantes veces. Sí, eran bastantes, ¿verdad? Y ahora llegamos al punto que estamos que nos tenemos que estar lavando las manos, ¿no? Y creo que estamos igual, porque si vemos que alguien no se lava las manos, también que empezamos, a lo mejor no lo decimos, pero muy dentro de nosotros empieza un prejuicio, Tal ¿no? vez nos vamos un poquito más para atrás, ¿no? Mira, él nomás se lavó la mano una vez cuando vino, o no hizo los 20 segundos que se recomienda. Sí, exactamente. Tenemos que tener cuidado con eso, especialmente en estos momentos, en estos tiempos. Hay que pedir que el Espíritu Santo nos ayude. Ese es el último día. Entonces las costumbres, esto va a ser una nueva costumbre ahora. Sí. Entonces imagínate si alguien se está lavando las manos 20 veces y otro hermano nomás 3 veces, está bien. No te preocupes.
o no se las haya lavado y cuando en la iglesia damos la bienvenida no le vamos a querer dar la mano porque dijimos es que no se la lavó los 20 segundos y como la norma lo dice, ¿no? O sea, podemos ver que los fariseos y los escribas estaban poniendo por encima las tradiciones de los ancianos que lo que decía Jesús, ¿no? Lo que decía la Biblia. Es que aquí ellos le estaban dando prioridad a las tradiciones y no a la obediencia de la palabra de Dios. Y ahí venimos al versículo de memoria, ¿no? Al Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. A la ley Sí. y al testimonio. Y si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Creo que este versículo nosotros como movimiento adventista lo sabemos muy bien, creo que lo decimos bastante, ¿verdad? Si no nos apegamos a la ley y al testimonio es porque conforme que no nos ha amanecido, y más adelante en el mismo capítulo 7 nos va a decir, hablar acerca de eso, ¿no? Está difícil. La primera vez que lo leí, wow, me puse a pensar, ¿y a la ley? ¿Qué significa la ley? ¿O el testimonio? ¿A la ley? Bueno, Significa la Biblia. ¿Y el testimonio? Bueno, las tablas del testimonio se refieren a los 10 mandamientos, ¿verdad? También. Al testimonio también a lo que nosotros hacemos. Entonces, si nosotros leemos la Biblia, lo hacemos. Y si no lo hemos hecho, tal vez no nos ha amanecido. Exactamente. Y también en el capítulo 24 de Mateo nos dice que el último señal es que será predicado el evangelio por testimonio. Entonces Jesús vendrá. Entonces es muy curioso, ¿no? Porque es muy fácil hablar, es muy fácil dar un repaso. Bueno, hay que prepararse, ¿verdad? Pero es más fácil hablar que llevarlo a cabo, donde nadie nos ve, en el trabajo, en la calle, en todas las circunstancias que pasamos. Ahí es donde tenemos que dar la ley y el testimonio a los demás. Okay. Vamos a continuar. Dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Ahora todo estamos lavando. O sea, no, apenas, ojalá que mi esposa no me esté escuchando, pero apenas algo entra a la casa, tiene que estar lavado con diferentes cosas antes que entre a la casa. ¿No? Y nomás bromeando le digo, mira, aquí está el versículo del que nos habla. Entonces vamos a seguir yendo. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿No? Le están diciendo, le están regañando, le están diciendo, ¿por qué no están haciendo esto? ¿No? Tal vez se habría sido un poco mejor si habrían dicho, hey, mira, esto es lo que dice la Biblia. Pero ellos están diciendo, ¿por qué es que no hacen lo que la tradición nos dice? Lo que los ancianos nos han dicho. La tradición de los ancianos, ¿sí o no? Entonces respondió él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este versículo es duro. Muy duro, muy, muy duro. Porque es lo que tú estabas diciendo. Dice, de labios me dicen cosas bonitas, leen mi Biblia, tal vez lo recitan, se lo saben de memoria, pero ahí están, hasta ahí se quedan. Y yo creo que vamos a centrarnos un poco en nuestro movimiento, ¿verdad? A lo mejor desde la puesta del sábado, o sea, de puesta de sábado del viernes a puesta de sábado el sábado, hacemos lo que nosotros pensamos que está correcto. Pero ¿qué pasa del domingo? ¿Qué pasa del lunes? ¿Qué pasa del martes? El sábado en la noche. Entonces, o sea, también es muy duras, ¿no? Y creo que nos está hablando a nosotros, ¿cómo me adoras tú, no? Sí, mira lo que dice. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Entonces le está diciendo, no todas estas cosas, no nomás esto es el único problema que tú tienes, hay otros problemas también, pero vamos a comenzar con uno, ¿no? Porque imagínate si le comenzamos a hablar de diferentes cosas, tal vez se quedaba todo el día ahí. Nomás tenía media hora como nosotros. Mira, les dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Vamos a seguir yendo. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre,
muera irremisiblemente. ¿Qué significa honrar a tu padre y a tu madre? Porque eso va a ir en el próximo versículo. No, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Le tengo respeto. ¿Pero qué más significaba? Yo creo que lo hemos tocado eso unas cuantas veces. ¿Qué más significaría honrar a tu padre y a tu madre? Obedecerlos, cuidar de ellos. Cuidar de ellos. De vez Cuidar en cuando de nomás ellos. hablamos de tal vez escucharles, hacer cuando ellos nos ven. ¿Tenía algo que decir? Sí, yo quería ampliar el concepto de honrar a nuestros padres y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de las tradiciones. En el caso que Jesús les está hablando a ellos, resulta que en ese tiempo había una ofrenda especial que se llamaba el corbán. Entonces alguien venía, el papá o la mamá tenía necesidad y venía con el hijo o la hija y le decía, hijo, necesito, vamos a decir, cebada, necesito comida. Y entonces el hijo, como era muy religioso, porque tenía esas creencias o esas tradiciones, anulaba el mandamiento que dice que debemos honrar a nuestro padre y nuestra madre cuando le decía, mamá o papá, sí tengo para ayudarte, pero yo he prometido al Señor primero llevarle esta ofrenda y no te puedo ayudar. Entonces, la tradición dictaba que era un buen judío, un buen israelita, si llevaba la ofrenda al templo, pero y si no la llevaba, no era bueno, pero dejaba a su mamá sin comer o sin la medicina. Entonces, la tradición en ese caso anula la verdad. Y ese es el problema de la tradición, que por tradición, porque así nos enseñaron, o porque así creemos, o porque siempre lo hemos hecho de esa manera, invalidamos las cosas que en realidad tienen el valor a los ojos de Dios. Me tocó la palabra que le iba a decir, pero honra a tu padre y a tu madre es un mandamiento. Es un mandamiento. Uno de los 10 mandamientos, entonces es importante. Pero aquí lo que estaba pasando en ese tiempo era de que, lo que acabo de comentar, de que si se ponían en balanza las dos cosas, la tradición y el mandamiento, se iban por la tradición. O sea, dejaban los mandamientos a un lado y obedecían la tradición. Como porque les convenía y como nos decía el pastor, porque si no eso invalidaba a los ojos de los religiosos la adoración que estaban llevando, pero la verdadera adoración no la estaban llevando. Por eso Jesús aquí nos está diciendo, oye, se fijan que ellos no se lavan las manos, pero ustedes hacen cosa peor, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, de que mencionaban ustedes de lavarse las manos, ¿se acuerdan que ellos apuntan a los discípulos de Jesús y dicen, tus discípulos no se lavan las manos para comer, cosechan y así mismo comen? Entonces Jesús dice, momento, no ensucia ni contamina al hombre de afuera, sino que lo que contamina al hombre es de adentro. Y Jesús utilizó una tradición que ellos tenían para darles una enseñanza mayor. No es de afuera hacia adentro, sino lo que hay aquí adentro, lo que contamina al hombre. De ahí salen las fornicaciones, los chismes, las maledicencias, dice Jesús. Todo eso sale de ahí. Allí es donde hay que limpiar. Pero tu tradición, dice Jesús, no te permite ver que necesitas limpiar el corazón primero. Y algo muy importante es lo que recalcabas, es de que es honrar honrar a tu padre y a tu madre, ¿no? O sea, los cuidados, y mirándolo en este contexto que el pastor nos explicaba, cuál era la intención con lo que llevaban la ofrenda, ¿no? Y yo creo que eso a mí me puso a pensar mucho acerca de mis padres, hasta dónde yo los he honrado, ¿no? Cómo los he honrado. He seguido el mandamiento como lo dice, como Jesús me lo ha enseñado, o como yo lo quiero llevar, y para que los demás me miren que lo estoy llevando, ¿no? Claro, yo creo que podemos ponernos a pensar, honrarlo aquí, tal vez en Estados Unidos es un poco diferente que en nuestro país. Yo creo que en nuestro país los traen a su casa y los cuidan. ¿Y aquí qué hacen cuando lo honran? Llevan a una casa que otra persona los cuide. Sí. Okay. Entonces, cuando miramos a la tradición, nosotros tenemos que compararlo con la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Hay alguna contradicción con la Biblia? No, porque hay tradiciones que son buenas también. ¿No? De lavar las manos, si no lo sacamos de contexto, es bueno, especialmente en estos tiempos.
Entonces, diferentes tradiciones, una ofrenda al templo también es bueno. Muy bueno, ¿no? No, pero los mandamientos van antes de que cualquier cosa. La Biblia va antes de que cualquier cosa. ¿Sabes por qué? Me di cuenta hoy día, ¿sabes por qué es eso? Porque viene exactamente de Dios. La Biblia no lo podemos separar de Dios. La Biblia es Dios, porque el Espíritu Santo la inspiró. Así Vamos a continuar un poquito para tener tiempo. ¿Tienes algo más, Daniel? No, está bien, Entonces, pasemos. esa es la tradición. La segunda parte que vamos a mirar que nos influye cómo miramos la Biblia es la experiencia. Todos tenemos diferentes experiencias. Rafael, tú tienes experiencia en tu trabajo, yo tengo experiencia en mi trabajo. Daniel tiene experiencia en su trabajo. Tengo experiencia cómo he vivido en Estados Unidos, cómo vine aquí, diferentes cosas. Pero también en nuestra vida cristiana nosotros tenemos una experiencia diferente cada uno. La primera experiencia que nosotros hemos experimentado fue el primer amor. ¿Cómo era? El primer amor con respecto a la religión. Pues, es algo muy interesante, ¿verdad? Hace unos días atrás estaba lo mismo comentando con mi esposa acerca de el primer amor, cuando tienes una experiencia con Jesús. Y yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, a pesar de que a lo mejor crecieron en el Evangelio, sus papás ya estaban en el Evangelio, pero tuvo que haber un momento que tuvieron que tener una experiencia con Jesús. Si no, creo que no estuviéramos aquí, ¿no? Creo que te habrías alejado. Bastante Sí. de las personas que están nacidos en la religión se alejan un ratito hasta que de verdad agarran el primer amor. Exactamente, ¿no? O también llegamos a la tradición, ¿no? Es que yo he nacido en la iglesia, ¿no? Yo ya estoy aquí, pero no es así. Todos necesitamos de Jesús y necesitamos tener un encuentro con Él. Sí, esa experiencia, pero esa experiencia puede cambiar también, ¿no? Porque en el comienzo estamos enamorados, queremos hacer bastantes cosas, de ahí poco a poco nos comenzamos a apagar un poquito. Vamos a mirar lo que dice Romanos 2:4 y Tito 3:4 al 5. A ver si me ayudan uno con cada uno. Dice, o menosprezáis las riquezas de la benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Algo que decir en esto, Daniel? Me gustaría leer el siguiente, Okay. o leemos después, Tito. Vamos a comenzar con Romanos. Ok. Lo que leíste fue Romanos, ¿no? Sí, Romanos 2:4. A mí me llama mucho la atención acerca del significado de la benignidad, ¿no? Un espíritu generoso hacia otros. Y podemos ver que a través de toda la palabra de Dios podemos ver ese carácter de nuestro Dios con nosotros, a pesar de que ponemos por encima nuestras tradiciones, a pesar de las experiencias que hemos tenido, Dios es muy generoso hacia con nosotros. Sí, yo no sabía qué significa esa palabra, tuve que buscarlo también. Yo también. Entonces, de vez en cuando, bueno, siempre que leemos, yo tengo casi mi teléfono alrededor para buscar el significado, lo bueno de tener el teléfono. No podemos decir, mira, estos chicos todo el tiempo en su teléfono, pero se puede hacer algo bueno con eso. Esta va a ser una nueva tradición ahora, o nueva cultura, que todos los chicos tienen teléfono, pero si hacen algo positivo con eso, está bueno. Entonces, mira, mi significado dice que es algo bueno, algo que nace de hacer lo bueno. Dice, ¿cómo percibimos la benignidad, lo bueno que Dios nos da, la paciencia, el perdón? ¿También buscaste qué significa longanimidad o yo fui el único que no sabía qué era? No, esa no la busqué, pero No. Dice que es la generosidad y el amor de Dios, ¿no? Ese fue nuestro primer amor, cuando nosotros nos dimos cuenta que Dios es eso, que Dios es todo amor, que vino y murió por nosotros. Yo creo que esa es la primera experiencia que nosotros hemos tenido. y esa es la experiencia que deberíamos seguir teniendo, ¿no? Tenemos- Que no es lo que nosotros hagamos. Sí nos ha dejado para andar en las buenas obras, pero no es lo que nosotros hagamos, sino es por el amor de Cristo Jesús. Daniel, ¿quieres seguir el próximo que me dijiste que querías? Dice en Corintios, ¿verdad? No, perdón. Tito. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Tienes algo que decir de eso? Lo que leíste, creo que me dijiste que querías leerlo. No, más quería leer. Pues aquí basado un poquito atrás a la experiencia, ¿verdad? Seguimos hablando de la experiencia.
a mí cómo la experiencia de cada uno, de cada ser humano, cómo ayuda a los demás, o cómo debe estar basada en la Biblia, ¿verdad? Con los mandatos de Dios, con la ley de Dios. Apenas en la semana, no sé si ustedes escucharon, y quiero comentar un poquito de esto, de un audio que subió esta persona, que lloraba y lloraba, y que había tenido una experiencia con Dios, y que y su experiencia según él era buena, que él había muerto y había ido al cielo. Y hablaba cosas así como raras de que Dios estaba enojado y que su experiencia de él. Ver de dónde viene, ¿me entiendes? Si la experiencia tuya va con el fundamento de la Biblia. Porque esa persona dice que había muerto y había ido al cielo. Y la Biblia dice que eso no es posible, porque los muertos nada saben. El que muere va a la tierra y su memoria queda en el olvido. Y esa persona dice, yo morí y yo subí al cielo. Y yo vi a Dios y Dios me dijo esto. Entonces, ¿tú cómo puedes entender esa experiencia que no es buena, ¿verdad? Que no viene de Dios? Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestra experiencia con Dios. Siempre tenemos que estar dándole un poquito más de comida, porque si no, estamos alrededor de una cultura que nos baja siempre, ¿no? Como te dije, nuestra experiencia comienza hermoso, con nuestro primer amor con Dios, comienza hermoso, pero poco a poco se va para abajo. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 11, 1 al 3. Dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Nosotros comenzamos con una experiencia bonita de Dios, pero el enemigo nos quiere un poquito bajar, o hacernos, ¿cómo se llama? Confundirnos. Estaba escuchando un audio, dice, uno de los ejemplos sería los fariseos. Yo creo que los fariseos alguna vez sí sintieron el amor de Dios, pero de ahí las tradiciones, las costumbres lo llevaron a otro lugar. Recuérdate cuando el fariseo dijo, mira, gracias Dios porque no soy como este. Y ahí está muy importante acerca de la experiencia, ¿no? O sea, nosotros damos a conocer la experiencia que hemos tenido con nuestro Dios, ¿no? Y por eso tenemos que tener cuidado con las tradiciones, como decías tú, y podemos ver aquí en Tito 3:5 dice que no nos salvó, no en virtud de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nosotros no somos salvos por obras, sino somos salvos por gracia. Pero algo increíble que dice acá, dice, sino conforme a su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. O sea que, querido hermano, querida hermana, la experiencia que tienes tú con Dios se refleja a los demás y influye a los demás. Pero depende si esa experiencia la llevamos conforme a lo que dice, con un escrito está, o conforme a lo que yo quiero. Gracias, hermano. Creo que lo que quería comentar es precisamente en la misma dirección que está diciendo en relación a Eva. La experiencia de Eva, para ella, fue una buena experiencia en sus palabras, en sus sentimientos y sus emociones, al punto que ella tomó del árbol, del fruto, y lo fue y lo compartió con su esposo. El libro de la historia de la redención, el libro Patriarcas y Profetas, hablan de que cuando ella tomó del fruto, ella sintió que estaba experimentando un nivel superior de sabiduría, y se convirtió a través de su experiencia en el mejor tentador para su esposo. Así que la experiencia no es suficiente. La experiencia es importante, sí, cierto, en una relación con Dios. Pero ¿cuál es el problema de la experiencia? Que puede ser que yo pude haber creído que Dios me dijo, o yo pude haber pensado que Dios me indicó de tal manera, y entonces no me baso en la palabra de Dios, y esa experiencia no es suficiente. Es decir, las emociones y los sentimientos aquí quedan descartados para decir que mi experiencia es la que me va a ayudar a identificar y para decir qué es lo que la Biblia dice, porque cada quien tiene una experiencia diferente. Por ejemplo, si un niño tuvo una mala infancia, tuvo un papá abusador, que lo lastimó, que lo golpeó,
La imagen en ese niño, por su experiencia, va a hacer sentir que la imagen de un padre no es la mejor. Entonces, cuando imagínese usted, ahora el niño crece y tiene que vérsela con el padre, y en la oración tiene que decir Padre nuestro. O sea, la imagen que él se grabó por su experiencia en la edad más pequeña es negativa. Sin embargo, esa experiencia no es conclusiva, no concluye en lo que debe ser, porque tiene que ser una experiencia basada en la verdad. Pero ¿qué está pasando cuando a veces algunas denominaciones sus creencias, su doctrina la tienen basadas en tradiciones o en experiencias, ¿verdad? Y eso no está bien, porque nuestra fe tiene que estar fundada en la Biblia, ¿verdad? Que fue, como vimos del comienzo, inspirada por Dios a través de esos personajes que escribieron. Y yo creo que ese problema que está haciendo Dani lo tenemos todos, ¿no? O sea, cualquier denominación tiene ese problema acerca de las experiencias que tenemos, ¿no? A veces la tradición y la Bueno, experiencia. todos van juntos. Todos van juntos, la verdad. Uno va tras de otro, ¿verdad? Y todo influye en nuestra relación con Dios y influye cómo representamos a Dios. Algo muy... Sí, estaba hablando con Gladys el otro día y me dijo, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es mirar nuestras experiencias, como también dijo el pastor. Hay que mirar si esa experiencia es positiva y si va de acuerdo a la Biblia. Como dijo el pastor, la experiencia que ese niño tuvo, ¿cómo debe ser la experiencia entre un padre y un hijo? El padre da la vida por un hijo. El padre ha dado la vida por nosotros. Entonces siempre hay que compararlo con lo que dice la Biblia. Mira, vamos a mirar lo que dice en Deuteronomio para seguir yendo. 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Está hablando de una experiencia que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos también lo que hemos experimentado. Pues siempre tenemos que mirarlo con la Biblia. O podemos también caer, es que la salvación es personal, ¿no? Que ellos tienen que buscar. ¿No? Podemos caer también en ese tipo de pensamientos y de ese tipo que tienen que tener esa experiencia. Sabemos que la salvación es personal, pero hay principios que Dios nos ha dejado, ¿no? Que nosotros, lo que nos leía en Deuteronomios 4:9, que nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y eso va a influir mucho la experiencia que hemos tenido nosotros y cómo hemos experimentado al Padre y cómo hemos puesto esos principios en nuestra vida. Hay que utilizar nuestras experiencias, mirar si es algo que nosotros queremos tener en nuestro corazón o si tenemos que seguir moviéndonos. Vamos a continuar a la cultura. La cultura casi va igual, va paso a paso con la tradición. ¿Sí o no? Tradición es tal vez lo que los ancianos hacían y ahora nosotros hacemos. Tal vez podemos mirar que la cultura es lo que se está haciendo. Tal vez no es lo que los ancianos hacían, pero ahora lo que todo el mundo está haciendo. Mira la definición, dice, conjuntos de modo de vida y costumbre, conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social. Entonces, una cultura, ¿no? Esto incluye nuestro avance científico, cómo nosotros debemos vivir, cosas alrededor de nosotros. Pero cultura en el tiempo de los israelitas, ¿cómo era? Ellos tenían una cultura, hay una razón por qué Dios les decía, aléjense de eso, no tomen hijas de ese pueblo, porque las culturas les podían jalar para un lado que no era cerca de Dios. Vamos a mirar a primera de Juan 2, 15 y 17. Vamos a mirar cómo lo podemos aplicar a la cultura a nuestra vida. ¿Tienes algo que decir? Dice, no amáis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabras también yo creo que muy fuerte y con lo que estamos viviendo, creo que también lo estamos experimentando, ¿no? Las cosas de este mundo aquí se van a quedar. Ahorita estamos mirando que a pesar que países con un desarrollo muy grande, o sea, no importa en qué nos estamos aferrando. Ahora sí que, ¿cómo está influyendo eso en nosotros, no?
Mira lo que dijo Daniel, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué si le cambiamos el mundo con cultura? No améis a la cultura. ¿Qué es lo que la cultura dice? Necesito el nuevo iPhone, necesito el carro nuevo, quiero todas esas cosas, ¿no? Dice, no améis lo que tienen, ni las cosas que están en el mundo, sino, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿no? Entonces la pregunta que viene después de eso es, ¿cómo podemos vivir en un mundo y no obstante no tener una mentalidad mundana? Mira, me llamó mucho la atención el comentario que trae aquí en nuestra lección, se los quiero leer. Dice, los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses. Creo que por ahí va la respuesta, ¿no? ¿Cuáles tus principios y cuáles son tus intereses, no? Dice, pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en cosa alguna que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. Wow. ¿Tienes uno más? No, hasta ahí termina y me llamó mucho creo que a todos nos está hablando Dios a través del estudio de este trimestre. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están fundados nuestros principios? ¿Dónde están fundados nuestros intereses? Y perdón que lo diga o me atreve a decirlo, a veces hasta antes de que pasara esta cuarentena vivíamos pareciendo que Cristo iba a venir de aquí a 50 años. La verdad no sé cuándo va a venir, ¿verdad? Pero podemos ver las señales que principios de dolores están ahí. Y a veces creo que todos teníamos planes a mes de abril, al mes de mayo, y no nada más personales, sino en la iglesia, corporativos, y todo lo que sea, teníamos planes, pero ¿dónde estaban esos principios y dónde estaban nuestros intereses, ¿no? Creo que ahora tenemos que sentar cabeza y pedirle a Dios que nos vuelva a redirigir y volver a tener esa experiencia con ese primer amor. Algo que quisiera comentar aquí, como dice Rafa, es de que estamos en el mundo, ¿verdad? No podemos irnos de aquí, ¿verdad? Pero sino que tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Y a mí me llama mucho la atención la promesa que nos da, porque dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿verdad? O sea que este mundo va a pasar, y el que haga la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. La pregunta que dije es, ¿cómo podemos vivir en este mundo y no ser de este mundo? Un personaje de la Biblia que pudo hacer eso muy bien fue Daniel. Cuando se lo llevaron como esclavo a Babilonia, ¿qué es lo que él hizo? Fue lo mejor que él pudo ser. No fue de ese mundo, le ofrecieron lo mejor, pero ¿qué es lo que él hizo? Decidió ser buen israelita. ¿Qué más hizo? Dependió en Dios. Dijo, yo voy a hacer lo que Dios me dijo. ¿Qué más hizo después de eso? Él dependió, también dijo, le habló al capitán y le dijo, mira, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Ok? ¿Y qué pasó después de eso? Él fue el mejor israelita que pudo ser. Y yo creo que aquí vemos el versículo de memoria, ¿no? En un ejemplo, ¿no? Sabemos que el mayor ejemplo es Cristo Jesús, pero el otro, mirando estas circunstancias y en lo que estamos viviendo, Daniel es un gran ejemplo para este momento y es lo que hemos estudiado el otro trimestre, ¿no? Y cómo él respondió a través de la cultura, la experiencia que estaba teniendo y las tradiciones que vivía en Babilonia. Yo quisiera agregar lo que dijo Jesús en su oración en San Juan 17, porque la pregunta también, como dice el hermano, ¿cómo podemos ser preservados de no mezclarnos con el mundo, aun cuando vivimos en este mundo? Y Jesús lo entendía bien, lo sabía bien, y por eso en San Juan capítulo 17 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y escucha, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, Jesús está orando para que el Espíritu Santo nos proteja. Así que, ¿cómo podemos? Solamente con la ayuda de Dios, en primer lugar. Jesús sigue diciendo, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que dos cosas interesantes: la ayuda del Espíritu Santo, de Dios directamente trabajando en cada persona,
en cada individuo, adulto o niño, pero la segunda cosa es la palabra de Dios, que es la verdad. Ella es la que nos permite discernir qué es lo que es bueno en la cultura que nos movamos, en cualquier parte del mundo. Esta es la regla para el cristiano, la cultura del cielo. Y creo que eso va muy de la mano con lo que leímos acerca de la experiencia, ¿no? Tito 3, 4 y 5, ¿no? Por la renovación del Espíritu Santo. Mira, no somos de este mundo, pero también tenemos otro trabajo que hacer. Nosotros nos podemos esconder en tu casa, no somos de este mundo, pero ¿cuál es nuestro trabajo en este mundo? Aunque no debemos amar este mundo, pero ¿cuál es nuestro trabajo aquí? Es ser lo mejor que podemos hacer y predicar para que las personas sepan. ¿Qué es lo que pasó con Daniel después que le tuvo esa fe, esa confianza a Dios? Nabucodonosor mismo se dio cuenta que ese Dios era verdadero. Se olvidaba, pero se dio cuenta. Mira lo que dice aquí. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Nosotros podemos ser buen ejemplo. Aunque no somos parte de este mundo, nuestro trabajo todavía no es nomás de aislarnos, es de predicar esa palabra a otras personas, que se den cuenta por nuestras acciones, por nuestro testimonio, que es bueno seguir a Dios, que es lo que debemos hacer. Y creo que de ahí pasa al otro, ¿no? La razón, ¿no? Sabemos que ese es nuestro... lo que tenemos que hacer es demostrar a Cristo Jesús, ¿no? Y llevar el mensaje a través de nuestro testimonio, y creo que ahí viene la razón, ¿no? Acerca de lo que está haciendo de Daniel, la experiencia que tuvo y cómo él fue en Babilonia. La razón, pero la razón antes era diferente, tal vez era con tus sentimientos. Ahora dice, en la lección estaba diciendo que habrá el nuevo movimiento en 1800, creo, que si yo no puedo ver o si yo no puedo mirar cómo funciona, no creo que es razonable. Sí, y creo que con eso estamos teniendo bastante problema para estudiar nuestra Biblia, ¿no? Es que si yo no lo veo, yo no estuve ahí, no lo creo, y nos decía algunas historias de ciertas cosas que a veces leemos algo y decimos, es que yo no creo que sea esto, o no razono que haya sido verdad, ¿no? No aplica, tal vez. No, o no aplica, ¿verdad? Me acuerdo cuando una de las cosas que sí me pegó fuerte, que yo no me había puesto a pensar antes, una persona me dijo, ¿cómo puedes creer en la Biblia? Le digo, ¿por qué? Porque yo no me acuerdo de qué, yo le dije, ¿sabes qué? ¿Cómo puedes creer eso? Él me dice, ¿cómo puedes creer tú la Biblia? Le digo, ¿de qué hablas? Dice, ¿animales hablan? Entonces me pude pensar, digo, nomás para mirar, ¿de qué animal hablas? Dice que en la Biblia dice que un burro habló. Entonces, razonablemente, makes no sense, o tal vez no hemos visto eso nosotros, pero si Dios nos ha dicho que pasó, es porque pasó. Si Dios nos ha dicho que Él pudo crear todo este mundo en 6 días, es porque Él mismo lo hizo. ¿Sí o no? Entonces, aunque nosotros no miramos una forma cómo hacerlo, nuestra ciencia tal vez esté avanzada, pero no está tan avanzada para poder comprender todo. ¿Qué es lo que dicen Proverbios? Si nosotros queremos ser más razonables, si queremos tener más inteligencia, ¿qué es lo que nos dicen Proverbios? Y Dios quiere que nosotros seamos razonables, ¿no? Quiere que nosotros pensemos, no nomás hagamos cosas. Sí, porque si no, entonces no seríamos, no nos daría libre albedrío, seríamos como robots, ¿no? Y creo que ahí también tenemos que ver que todos tenemos que razonar acerca de la experiencia que hemos tenido y conforme a la palabra. No es de lo que los demás nos digan, sino es lo que nosotros hemos tenido esa experiencia con Dios. Mira lo que dice aquí. Dice, el principio de la sabiduría, tal vez podemos cambiarlo con razonamiento, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es lo que pidió Salomón a Dios? Él pidió sabiduría. Si nosotros queremos ser sabios, si nosotros queremos poder razonar diferentes cosas, tenemos que pedirle a Dios. Y Él nos habla por la Biblia también. La Biblia nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer, cómo debemos vivir nuestra vida. Todo lo que hemos leído ahorita viene de la Biblia. Entonces nos dice cómo debemos actuar nuestra vida, cómo debemos estar con la cultura, cómo debemos estar con las costumbres, cómo debemos estar con todas esas cosas, ¿no?
Al final, creo que al final de la lección dijo que uno de los presidentes hizo su propia Biblia, quitó todo lo que él no podía pensar que era posible. La Biblia le quedó tal vez bien chiquitita, porque no había ningún milagro, no había su nacimiento de Jesús, no había la resurrección de Jesús también. No. ¿Qué habría habido ahí? Yo creo que a lo mejor, yo también puse a pensar esto, todo lo que le convenía, ¿no? Todo lo que le favorecía. Y a veces suele pasar así también a nosotros. Ponemos todo lo que nos conviene, ¿no? Y a lo mejor me salgo un poco de contexto y acerca de la relación que tenemos como esposos y esposas, y leemos que esposas sométanse a sus maridos, ¿no? Y nada más nos quedamos hasta ahí y lo decimos, ¿no? Y nosotros contentos, ¿no? Es que tienen que sujetar, pero no leemos que dice abajo, maridos, amen a sus esposas hasta la muerte, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, también a veces podemos caer en esos errores, ¿no? De cortar la Biblia en la mitad. Poder cortar a la mitad y a lo que nos beneficia, ¿no? Es que a veces nos quedamos nomás con una parte de la Biblia y con una parte del versículo y no leemos lo que sigue. No leemos lo que sigue, como sale un poquito de contexto también aquí, de que la Biblia de que los 10 mandamientos ya habían sido abolidos, que ahora nada más eran 2. Y hay mucha gente que dice eso, es que ya fue abolido todo. Y ahora ya nada más son 2 mandamientos, pero no leen acá abajo que dice, pero eso embarca la ley de los profetas. Y muchas veces queremos nada más leer una parte, pero no leemos lo siguiente. Y así hay muchas cosas, y por eso hay muchas religiones ahora, porque no leen como debe de ser. Claro que sí, ¿verdad? Y no estamos pues libres de eso, de caer en esos errores también nosotros, ¿no? Estaba leyendo también esto, en Mateo dice, mira lo que Jesús le dice a Pedro, le dice, él dijo, y si al entrar en la casa Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Por qué le está preguntando a un discípulo si Jesús sabe todo? Porque también quiere que nosotros razonemos. Sí. No, él dice, no te voy a dar todas las respuestas, ahorita te voy a hacer pensar un poquito. Le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? Él le sigue preguntando, ¿de sus hijos o de los extraños? Entonces de ahí Pedro tenía que pensar, tenía que razonar con todo lo que Dios estaba diciendo, ¿no? Él tal vez no creía, no sabía de qué tipo de rey era, cuál era su misión. Entonces Dios quiere que nosotros pensemos, no nomás que lo hagamos blindly. Y eso es lo que cuando dijiste, pues Él quiere que nosotros le sigamos porque nosotros creemos en Él. No nomás porque Él nos está forzando a hacer algo. Dios quiere que nosotros tengamos la razón. Pero ¿cómo podemos utilizar la razón? Leyendo la Biblia, buscándole a Él, porque de ahí viene la inteligencia. Sí, es lo que nos dice el Proverbios, ¿no? 9:10, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y la inteligencia es el conocimiento del Altísimo. Entonces tenemos que utilizar nuestro razonamiento, pero nuestro razonamiento tiene que venir aquí. O sea, ¿no? ¿Te acuerdas qué pasó con Daniel? Era el más inteligente, uno de los más inteligentes entre sus amigos, ¿no? Porque él le siguió lo que Dios le había dicho, lo que Jehová. Hizo caso lo que tenía que comer, hicieron caso en todas esas cosas. Me gustaría leer aquí, antes de pasar a un párrafo del Espíritu de Profecía, dice, la Escritura presenta la verdad con tal sencillez y con una adaptación tan perfecta a las necesidades y a los anhelos del corazón humano, que ha asombrado y encantado a los espíritus más cultivados, al mismo tiempo que capacita al más humilde e incauto para discernir el camino de la salvación. ¿Algo más? Bueno, no sé si estaría bueno que leyéramos 2 de Corintios, que también nos lo marca ahí, 5 y 6, porque es importante, ¿no? Acerca de la razón que a veces llegamos a tener y a veces nos dice, como nos comentaba Neil, tenemos que predicar, ¿no? Pero que tenemos que razonar cómo vamos a predicar, ¿no? Y dice el 5 y el 6, dice, bueno, si quieren desde el 4, okay. Desde el 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta.
Wow, en la Biblia dice que no hay nadie perfecto, ni uno solo. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo razonamos y cómo la experiencia y cómo vamos a llevarlo a cabo. Podemos ver a través de los evangelios cómo Jesús castigó a las personas que no le obedecían. ¿Cómo los castigó? Depende. Yo no recuerdo fue ni un light. castigo. Bueno, pastor. Bueno, sí, Jesús nunca profirió una palabra que fuese dura innecesariamente. Pero en el caso cuando él llega al templo, el celo de Jehová por la santidad del lugar donde se encontraba y viendo que se había convertido en un mercado, Jesús lo sacó a los cambistas, incluso los sacerdotes salieron de ahí, corriendo prácticamente. Yo pregunto, ¿qué tenía Jesús en la mano para sacarlos? Tenía un cinto, una correa, algo, ¿no? Pero yo no sé, lo que ellos vieron en los ojos de Jesús, yo diría que es lo mismo que podrán ver los malos en la destrucción final, cuando Dios destruye para siempre el pecado. Dios ama al ser humano, al pecador, y ha dado lo mejor del cielo para rescatarlo. Pero recuerden, cuando Moisés vio al Señor en el monte, dice, no tendrás por inocente tampoco al pecador. Así que Dios es justicia, Dios es misericordia. Y claro, Jesús, yo creo que nos da el ejemplo de que no debemos de ser, que nos tome el yo, vamos a decir, para solucionar un problema. Jesús no lo hizo en forma innecesaria, pero cuando lo tuvo que hacer fue firme en ese sentido. Claro que sí, ¿verdad? Y el celo de Jehová, yo no lo entiendo cómo es, porque es muy diferente el celo de Jehová al celo de Rafael, ¿verdad? Es totalmente diferente. Es al punto que el celo de Jehová te puede llegar incluso a dar tu vida por él, como aquellos que, por ejemplo, los valdenses que vivieron aislados, viviendo en cavernas, en cuevas, en las montañas, sufriendo el frío. Ese celo de Jehová por mantener la verdad de Dios te lleva a hacer cosas que tú no creías que podías hacer para el Señor. Incluso morir en una hoguera, por ejemplo. Hemos hablado de la experiencia, hemos hablado de la cultura, de la tradición y del razonamiento. Cómo nos afecta cómo miramos la Biblia. Ahora vamos a mirar la Biblia. ¿Por qué es que nosotros tenemos que mirar la Biblia? No. La Biblia es un libro, tenemos diferentes versiones, pero ¿qué es lo que lo hace tan importante a la Biblia que nosotros lo necesitamos utilizar? Para mí, ¿qué lo hace tan importante? Que esta Biblia fue escrita por varios, yo lo he comentado algunas veces anteriormente, fue escrito por varios autores en diferentes años, diferentes décadas, pero solo hay un autor principal para la Biblia, que es Dios y Cristo Jesús, que fue inspirada por Dios. Es lo único que lo hace diferente a cualquier otro libro que haya existido sobre la tierra. No hay otro libro mejor que el que pueda hacer la Biblia. En sus tiempos, en los tiempos de Jesús, él también más o menos tenía que decirles, hey, tienen que mirar lo que dice la palabra, mira lo que dice en Juan. Dice, porque si creíais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces le está dando la importancia a la Biblia. ¿Sí o no? Eso bueno, la semana pasada estudiamos acerca de eso, acerca de cuando iban dos de camino a Emaús y les empezó a referir desde Moisés y los profetas y lo mismo les dijo acerca de él. Entonces miramos que el mismo Jesús igual utilizó la Biblia para contrarrestar los ataques del enemigo. O sea, Con un escrito está. Con un escrito está, ¿no? La Biblia estábamos estudiando la fe de Jesús con unas cuantas personas. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Es parte de la Trinidad. ¿Qué significa eso? Es la palabra de Dios.
Entonces, en ningún momento se va a ir opuesto a lo que dice Dios. Si nosotros queremos acercarnos más a Dios, es por la Biblia. Así Si es. nosotros queremos saber qué es lo que dice que nosotros hagamos, por la Biblia. ¿Qué si tengo un problema? La Biblia. ¿Qué si tengo una preocupación? La Biblia. ¿No? ¿Qué si sabes qué? ¿Cómo debe ser mi relación con mi papá o con mi hermano, con mi esposa? Tú mismo lo hablaste. ¿Cómo debe ser la experiencia con la esposa? ¿Cómo debe ser con mi experiencia con el padre? Que está hablando el pastor, también en los mandamientos. ¿Cómo debe ser mi experiencia o cómo debe ser mi relación con un hermano de la iglesia? También dice cuando tienes problemas. La Biblia nos dice eso. Mira lo que dice en Juan 17:17. Dice, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia es la verdad, es lo que el Espíritu Santo nos está hablando, es lo que Dios quiere que nosotros sabamos en ese momento. Es el manual de la vida, Él mismo nos está diciendo, Él nos está diciendo directamente, Rafael, esto es lo que tú tienes que hacer. Pastor, esto es lo que tú tienes que hacer. Daniela, esto es lo que tú tienes que hacer. Neil, esto es lo que tú tienes que hacer. Por eso es que la Biblia debe ser lo primero, antes de la religión, antes de la cultura, antes de la experiencia, antes de cualquier cosa. Porque nuestra experiencia tal vez es equivocada. Nuestra cultura, chance es que también está equivocada. Cualquier cosa se puede equivocar, pero la Biblia no se puede equivocar. Y por esa razón es que nosotros tenemos que poner la Biblia primero, antes de que cualquier cosa. Porque dice, busca primero el reino de Dios. El reino de Dios viene en la Biblia. Todo viene en la Biblia. Así es, y me llamó mucho la atención también los versículos que aquí nos decían, ¿no? A esa experiencia que llegamos a tener cuando estudiamos la palabra de Dios que está en Juan 7:38, ¿verdad? Las palabras dice, bueno, desde el 37, si el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y creo que eso es lo que nos está diciendo Dios a través de la palabra, ¿no? A través de Jesús y por medio del Espíritu Santo, que todos tenemos sed, ¿no? Pero no sed de agua, sino sed de justicia. Dice el 38, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ¿saben qué, hermanos? Esto yo se los he comentado también. Aquella persona que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús cara a cara y ha dejado que la experiencia, la razón, la cultura la dirija al Espíritu Santo, se le nota, se mira, se puede observar, se puede cómo habla, cómo trata a su familia. Toda esa experiencia se puede admirar y podemos ver que en realidad brotan de su interior, correrán ríos de agua viva. En cuanto a la razón, yo quería agregar nada más algo que la razón es importante. Como cuando tenemos nuestros hijos pequeños nos preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué es así? ¿No les ha pasado a ustedes, a los niños? ¿Y cómo se hace eso? Y yo creo que nosotros si crecemos y seguimos preguntándonos, igual que Job, ¿por qué? Y el problema es que nuestra razón es limitada. Y como no podemos abarcarlo todo, llegamos a la conclusión de que como no lo podemos explicar, entonces no lo acepto. Como decía hace un momentito, hermano, de la persona que hizo su Biblia y le sacó todo aquello que no creía y se quedó con un libro muy pequeñito, porque tuvo que sacarle los milagros, tuvo que sacarle todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Entonces, la razón es importante, es buena, pero no es la guía para comprender las cosas en general. Un ejemplo es el caso de Job. ¿Ustedes se acuerdan que Job le pregunta al Señor por qué los malos? Pareciera que les va bien y los buenos parece que les va mal. Mira, Señor, mira cómo estoy. Y entonces Dios le dice en Job 38, mira Job, vamos a hablar. Cíñete como hombre, le dice, y párate, vamos a hablar. Y entonces, fíjense, el razonamiento de Job se mira tan limitado cuando Dios le empieza a hacer preguntas. Le hace, por ejemplo, una pregunta tan sencilla. ¿Tú conoces si los rayos tienen padre? ¿Si las nubes? ¿Tú conoces los tesoros de la nieve? Es más, te pregunto, ¿conoces tú el tiempo cuando las cabras monteses van a parir? ¿Sabes tú esas cosas?
Y Job dice, imagínate, Job diría, eso que yo lo puedo ver, que lo puedo vivir día a día, no lo puedo explicar, mi razón no llega a entender ni siquiera esas cosas naturales. Ahora, ¿cómo voy a explicar las otras cosas difíciles? Y por eso Job le dice al Señor, dice en Job 42, dice, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? No sé, mi razón no me da para responderte, dice, en mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no os responderé. Es decir, hay cosas que la razón, nuestra razón, no lo va a poder abarcar, ni no lo vamos a poder explicar. El asunto es que cuando nuestra razón tiene su límite, aún debemos seguir confiando en Dios, en que así sucedió. ¿Se recuerdan que las semanas pasadas estuvimos hablando de que Jesús tomó, por ejemplo, los escritos del libro de Génesis como algo literal? Alguien hoy podría decir, ¿cómo es posible que todos los animales pudieron entrar en el arca de Noé? Es imposible. ¿Dónde estuvieron los dinosaurios? Dicen algunos. ¿O cómo entró los elefantes? Y se pueden hacer un montón de preguntas y decir, porque la razón no lo puede explicar, decir, no, eso del diluvio tuvo que haber sido solamente una fábula. Pero Jesús cita el hecho como un evento histórico. La razón no me alcanza a comprenderlo. Un día, tal vez el Señor nos va a explicar esos detalles, pero por mientras, nuestra razón no es la base para entenderlo todo. Simplemente un así dice Jehová. Y ya para concluir, creo que podemos hacer un statement cada uno. Dios nos ha dado la Biblia por una razón, y es para que no nos engañe el enemigo. ¿No? Él nos ha dado instrucciones qué debemos hacer, qué es lo bueno, qué es lo malo. Nos ha dicho qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Nos está diciendo todo, nos está dando toda la verdad. ¿No? Nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida, tenemos que acercarnos. Ahora que estamos en cuarentena, tenemos tiempo para leer la Biblia. Yo creo que yo he tenido más tiempo, aunque trabajo más, pero en las noches tengo más tiempo para poder leer la Biblia. Creo que es algo bueno que podemos sacar de esto, es que no hay excusa ahora para no leer nuestra Biblia, media hora más mínimo cada día, para orar más, para buscar a Dios más. ¿No? Mínimo, media hora. Yo concluyo con esto, queridos hermanos y hermanas, creo que todos hemos tenido una experiencia con Dios en estos días. Y no es casualidad que Dios nos esté instruyendo a través de este estudio. Y me gusta mucho el versículo que estaba un poquito más en Juan, nos dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Nos hará libre de la razón, de la experiencia, de la cultura, de los prejuicios, de todo lo que en nuestro corazón hay. Dejemos entrar a Dios, dejemos que Jesús muera en nuestras vidas y démosle el tiempo que merece a Dios. No es tiempo para estar dándole tiempo a otras cosas, hermanos. Estamos viviendo momentos que nunca habíamos vivido y los tenemos que aprovechar al 100% en estudiar y llorar y testificar a los demás. A mí me gustaría hacer un último comentario también. Dejarlos con esto de Dios te dice, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿verdad? Y ellas dan testimonio de mí. Debemos ir a la Biblia, debemos estudiarla día a día. Con la ayuda del Espíritu Santo, Dios nos va a revelar muchas cosas que nosotros tal vez no sabemos, que tal vez no entendemos, pero poco a poco iremos entendiendo a través del Espíritu Santo. Y también que cuando abramos la Biblia, que entremos a esa meditación con Dios, de saber qué Dios nos quiere enseñar en nuestras vidas, qué Dios quiere que cambiemos en nuestras vidas, para que dice, en ellas tenéis la vida eterna. A través de la Biblia podemos encontrar el camino que nos va a llevar a la salvación. Bueno, gracias hermanos. Vamos a hacer una oración para terminar nuestra escuela sabática. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te damos gracias por tu palabra que nos has dado. Porque el Espíritu Santo pudo hablar a diferentes personas, Señor, para escribir en la Biblia, Señor, para que nosotros lo podamos utilizar en cada aspecto de nuestra vida, Señor, para mirar qué es lo correcto, qué no debemos hacer, qué es lo que podemos hacer, todo, Señor. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das también de estar aquí, de repasar más tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta semana, Señor, que el Espíritu Santo venga a nosotros, Señor, para poder entender más tu palabra, para entender qué es lo que tú quieres decirnos cada momento de nuestra vida, Señor. Señor, gracias por todo, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.